Dios te bendiga. La palabra del Señor para este momento es el gozo de permanecer en Jesús. El Señor Jesús mostró el fruto del Espíritu de una manera más poderosa y clara a las pocas horas que Él iba a entregar su vida. Estas características que vemos en Jesús es el resultado de que el Espíritu Santo estaba en él, y eso también es para todo aquel que crea. Si tú has creído en Jesús o si tú hoy crees en Jesús, tú vas a tener la oportunidad, el privilegio, la bendición de poder ser como Él, y solamente los que seamos como Jesús estaremos con Él por la eternidad. Así que es importante esto, conocer a Jesús y abrazarlo y creer en Él plenamente. Ahora, ¿dónde continuamos? Estamos en la etapa en la que Jesús está iniciando un nuevo pacto. Vamos a estar en Juan capítulo 15, y en estos capítulos nuestro amado Salvador ha reunido a sus discípulos, y en medio de una celebración que tenían como judíos, que era la Pascua, Él levanta una copa de las diferentes copas que se tomaban en esa cena, y esa copa se llamaba la copa de la redención. Entonces Él levanta esa copa y dice: este es el nuevo pacto, es decir, la redención que voy a lograr, la muerte que voy a sufrir, es el nuevo pacto en mi sangre, para que todo aquel que crea esté en pacto conmigo y venga a ser mi hijo. Entonces, en ese contexto, Jesús está hablando con sus discípulos. Claro que cuando llegamos al final del capítulo 14, el Señor, después de decir mi paz os dejo, mi paz os doy, y de decir que viene la hora difícil, la hora oscura, les dice: vámonos de aquí. Entonces, ¿en qué contexto nuestro amado Jesús habla este capítulo 15 de Juan? Es un contexto en el que hay temor, en el que hay agotamiento, en el que hay incertidumbre. Es probable que iban en camino para Getsemaní, y ahí, en ese propósito que el Señor tenía, en ese plan que el Señor tenía, está preparándose para hablarles a sus discípulos y para decirles lo que ellos necesitan para experimentar el gozo. Así que no importa qué estés pasando, no importa qué estés viviendo, el gozo del que Jesús habla, el gozo que ha de ser completo en nuestras vidas, como lo fue en la vida de Jesús, no depende de las circunstancias. Incluso en los momentos más difíciles es cuando su gozo puede venir sobre ti y puede sostenernos y puede llevarnos a madurar espiritualmente y a manifestar todo lo que aquí encontramos. Bien, entonces el pueblo de Israel tenía claro que era la viña del Señor. Dice Isaías 5:7: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué era llamada la viña del Señor? Dice: esperaba juicio, y he aquí vileza. Esperaba justicia, y he aquí clamor. Es decir, el pueblo de Israel era aquella gente que tenía que mostrar lo que era el juicio. Es decir, lo que era ir corrigiendo el estilo de vida hasta hacerlo una vida recta. Pero en lugar de que lograran eso, se habían envilecido, se habían distorsionado más, se habían hundido más en el pecado. Ellos estaban para mostrar la justicia, es decir, cuál era la forma de agradar a Dios, de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero en lugar de eso había un clamor por la injusticia. Las personas clamaban y lamentaban todos los problemas que había. Nosotros estamos viviendo ahora eso. El mundo está en vileza y está en clamor. Cada vez la situación es más complicada, cada vez el corazón del hombre es más duro, cada vez hay menos amor y más odio y más rencor. Entonces, esta era la condición en la que el pueblo de Israel terminó. Y por eso es que Jesús dice en Juan capítulo 15: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. No es Israel. Israel no pudo ser la muestra del poder y del amor de Dios. Yo soy la muestra
del amor y del poder del Padre. Y el Padre es el que se encarga de que esto se cumpla. Versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Así que en este mensaje que Jesús les está dando a sus discípulos, les está diciendo que el pámpano es todo aquel que está en el pacto con Dios. El que se establece en un pacto con Jesús viene a ser un pámpano, viene a ser un racimo, ¿sí? Y este racimo tiene como propósito llevar fruto. ¿Qué fruto? Bueno, pues el juicio y la justicia, es decir, la manifestación de la rectitud de Dios, pero todavía más aún, vamos a ver aquí, la manifestación del amor de Dios. Jesús mostró el amor de Dios, Jesús es la expresión del amor y del poder de Dios, y ahora todo aquel que crea en Jesús tiene ese propósito, llevar fruto, ¿sí? Ahora dice que todo aquel que lleva fruto va a ser limpio para que lleve más fruto. Todo lo que Dios ha hecho en tu vida, todo lo que Dios ha estado cumpliendo a través de ti, ya quedó anotado, ya quedó establecido, ya está en el propósito de Dios y ya tendrá su recompensa. Pero ahora tenemos que ver hacia adelante, tenemos que avanzar en nuestra relación con Dios y en el fruto que hemos de llevar para que se cumpla el propósito del Señor. Dice en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿cómo es que siendo nosotros pámpanos somos limpios? Somos limpios al escuchar la expresión de Dios, al entender lo que Dios es a través de lo que Jesús estuvo hablando continuamente. Así que cada vez que nosotros escuchamos, leemos, meditamos, pensamos, recordamos todo lo que Dios es, todo lo que Jesús ha dicho acerca de su Padre, cada vez que pensamos que Él es bueno, cada vez que a pesar de lo que estamos viviendo decimos Él es fiel, cada vez que a pesar de la adversidad decimos Él es mi fortaleza, Él es mi Padre, Él es mi amigo, cada vez que nosotros tomamos en serio, creemos lo que Jesús ha dicho, nosotros estamos siendo limpios del temor, estamos siendo limpios de fallar, estamos siendo limpios del pecado, estamos siendo alimentados, estamos recibiendo la savia para que podamos dar fruto. Y esto es perfectamente alcanzable y posible, es algo que nosotros podemos permitir que suceda en nuestra vida. Así que somos salvos para llevar fruto, ¿sí? Al estar en el pacto nos convertimos en pámpanos. El que es pámpano por naturaleza lleva fruto y afortunadamente quien está a cargo es el Padre. Y el Padre es el que nos limpia a través de su palabra. Él te da oportunidades para que escuches su palabra. Cuando tú tienes una necesidad y no sabes qué hacer y le pides que te hable, Él encuentra la forma para que tú y yo seamos limpios y podamos llevar más fruto. Ahora, ¿cuál fruto? Bueno, el fruto que yo veo en Jesús en esta última etapa, estas últimas horas de su vida en la tierra, es el poder amar. Jesús amó a los suyos hasta el final, hasta la muerte, incluso los amó cuando ellos lo abandonaron y cuando Él se los expresó. Jesús amó. Pero también Jesús mostró el fruto al obedecer, porque más adelante Jesús va a estar postrado en tierra, ahí en el Getsemaní, y le va a decir al Padre, Padre, si fuera posible que no sufra yo esta, esta cruz. Le dice, Padre, si fuera posible que esta copa de sufrimiento pase de mí y no la tome, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que cuando Jesús obedeció algo que era muy difícil, Jesús estaba dando ese fruto. Y además, cuando Jesús a través de esto salvó a la humanidad de todos los tiempos y de todas las naciones. Esa es la forma en la que Él dio fruto. ¿Cómo damos fruto? Imitándole, amándonos unos a otros, obedeciendo al Padre y haciendo lo que nos corresponde para que otros sean salvos, orando por ellos, compartiéndoles de Jesús, mostrándoles que Él es real y enseñándoles que es posible
ser como Jesús y parecernos a Jesús paso a paso. Ahora, este es el gozo verdadero. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿En qué consistió el gozo? Dice el gozo puesto delante de él. Es decir, Jesús puso sus ojos en lo que venía después. Jesús puso sus ojos en el hecho de que iba a estar con el Padre. Jesús puso su mirada en el hecho de que todos los que creyéramos en Él íbamos a ser salvos. Y Jesús puso su vista en el gozo de que al estar a la diestra del Padre, Él nos iba a poder perfeccionar, Él iba a seguir trabajando, Él iba a poder estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el gozo verdadero y este es el gozo que el Señor quiere que nosotros experimentemos. Dice el siguiente versículo en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora, todo lo anterior ha sido un regalo. Ser pámpano es un regalo. Llevar fruto es un regalo. Ser limpios es un regalo. Pero ahora tenemos que corresponder a ese amor, a ese regalo. ¿Y cuál es la forma? Prefiriéndolo a Él. Permanecer en Él es estar en comunión con Él. Permanecer en Él es tener nuestra mente, tener nuestra meta y tener nuestro corazón en aquel que nos ha amado. Juan escribió más adelante y dijo, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, permanecer en mí, dice, y yo en vosotros, para que puedan llevar fruto. Dice el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, permanecer en él nos permite llevar mucho fruto. Dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, por eso es importante que el amor a nuestro Jesús siga creciendo, porque si ese amor se enfría, entonces empieza a haber lejanía, empieza a haber fallas, empieza a haber tentación, a haber pecado y ya al no permanecer en él viene la sequedad. Entonces es muy importante permanecer en él para llevar mucho fruto, ¿verdad? Y dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así que cuando nosotros estamos hablándole, cuando nosotros estamos adorándole, cuando nosotros queremos más de Él, es importante que atendamos a lo que Él nos habla. Porque cuando nosotros atendemos a sus palabras, cuando nosotros atendemos a su mensaje y permanecemos en ese mensaje, lo obedecemos, dice que entonces vamos a poder pedir y vamos a recibir, va a ser hecho. Amados, a veces esa es la razón por la que alguna respuesta no llega, porque no estamos permaneciendo en Él y en su palabra. Y más aún, dice que el Padre es glorificado en esto. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí dice que la forma de ser discípulos es llevar mucho fruto. Nosotros ya somos hijos, somos amados, somos salvos al aceptar a Jesús, pero ahora necesitamos seguir los pasos de Él como nuestro Maestro y la única forma es permaneciendo en Él para llevar mucho fruto y así ser sus discípulos. Luego entonces, cuando permanezco en Cristo, es solamente así cuando llevo mucho fruto. Es cuando mi
mi forma de amar y la gente a la que logro amar se va incrementando. Ya no amo solamente a los que están cerca, a los que son de la familia de Dios, sino empiezo a amar a los que están necesitados de Dios e incluso puedo llegar a amar a los que son enemigos. Eso es llevar mucho fruto. Cuando permanezco en Cristo, tengo la respuesta a mis oraciones. Entonces mi oración ya no es un rito, ya no es una costumbre. Mi oración se convierte en una forma de bendecir, en una forma de traer el poder del cielo a la tierra. Y esto es lo que glorifica al Padre. Y ese es el mayor gozo. Ese es el gozo que tuvo Jesús, el de glorificar al Padre, y es lo que Él quiere que tengamos. Dice en el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Fíjense, así como el Padre, con un amor eterno, amó a Jesús y lo amó porque era su Hijo, lo amó sin limitaciones, así también ahora Jesús nos ha amado y quiere que podamos permanecer en ese amor, es decir, que aceptemos ese amor, que lo creamos, que lo disfrutemos, que dejemos que sea parte de nuestra vida. 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esa es la forma de permanecer en su amor, obedeciendo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el gozo completo? El gozo completo es cuando yo permanezco en su amor. Cuando yo permanezco en su amor, no importa las cosas que sucedan alrededor. No importa, porque su amor lo llena todo. ¿Sí? Por eso es el reto que tenemos, es crecer en nuestro amor y en nuestra obediencia al Señor. Y cuando nosotros realmente lo amamos, no es difícil obedecerlo. De hecho, es natural. De hecho, es fácil. Porque cuando amamos a alguien, le queremos agradar. Y en el caso de nuestro Dios, con mayor razón, porque Él está siempre con nosotros. ¿Cómo este gozo es completo? Al verlo y escucharlo. Así como Jesús vio al Padre y dijo, Padre, después de ese sacrificio voy a estar contigo otra vez. Pero además, Padre, no voy a llegar solo, voy a llegar con mucho fruto. Al haber cumplido tu voluntad y al dar mi vida, cumpliré con las profecías, pagaré por los pecados de la humanidad y volveremos a todo aquel que quiera, lo volveremos a nosotros, a nuestro reino y a estar con nosotros por la eternidad. Ese fue el gozo de Jesús y por eso pudo tener en poco el sufrimiento en la cruz. No sé qué sea lo que estés pasando, qué estás sufriendo, qué estás enfrentando, pero si tú permaneces en su amor y en medio de lo que estás viviendo aún tú te atreves a ser obediente, poniendo tus ojos en Jesús, te garantizo que el gozo del Señor te fortalecerá y ese gozo será completo. Así que es un gozo permanecer en Jesús. Que Dios te bendiga y que el Señor nos permita verlo, conocerlo y permanecer en Él. Dios te bendiga.